Terremotos de una magnitud sin precedentes destruirán nuestras metrópolis. Nuevas montañas se levantarán justo en medio de los rascacielos, y los restos de los barrios devastados serán tragados por un mega glaciar. Pero el silencio de muerte no durará mucho. Pronto, un cometa aparecerá en el cielo y convertirá los restos de la civilización en lava y cenizas. Nuestro planeta tiene ciclos de eventos catastróficos que a veces se prolongan durante millones de años, por lo tanto, son muy difíciles de notar. Cada uno de estos ciclos podría poner a la humanidad al borde de la extinción, pero si coinciden, definitivamente estamos jodidos. Uno de los ciclos terrestres más destructivos yace latente justo debajo de nuestros pies, pero es solo cuestión de tiempo. A fines del siglo XVI, un cartógrafo flamenco, Abraham Ortelius, creó el primer atlas mundial. ¿Cómo creían sus contemporáneos? El último. En ese momento, se creía que la Tierra tenía solo unos pocos miles de años y que era y permanecería completamente sin cambios. Sin embargo, en la descripción del Atlas, Ortelius señaló que las costas de los continentes parecían como si las Américas hubieran sido arrancadas de Europa y África por terremotos e inundaciones. Aparentemente imaginó una tremenda catástrofe bíblica como el Gran Diluvio, pero ni siquiera pudo anticipar que algo similar podría volver a suceder más de 300 años después. Un geólogo alemán, Alfred Wegener, convirtió la idea de Ortelius en la teoría de la deriva continental. La teoría establecía que en algún momento del pasado, todas las masas de tierra del mundo se unieron como el supercontinente Pangaea, pero la misma rotación de la Tierra la partió en pedazos que se alejaron unos de otros. Y esa deriva, según Wegener, sí estuvo acompañada de horribles catástrofes para todos los habitantes del planeta. Pero la sensacional teoría de Wegener también sugería que en el futuro, los mismos procesos volverían a unir los continentes en Pangaea Próxima, y luego la costa oeste de África se estrellaría contra la costa este de los EU. Grandes ciudades como Nueva York serán barridas por un choque tectónico de fuego. En el lugar donde compraste bagels en Times Square se convertirá en el sitio de una nueva cadena montañosa no inferior al Himalaya. Y según los cálculos iniciales de Wegener, este ciclo catastrófico debería terminar en 2 millones de años. Pero los geólogos partieron del hecho de que en este momento los continentes se mueven a una velocidad de 2,5 metros por año. Y eso significaría que la Estatua de la Libertad no habría resistido el movimiento de la plataforma continental y habría caído solo un siglo después de su apertura. Afortunadamente, los datos satelitales mostraron que los continentes en realidad se están moviendo 100 veces más lento. Eso es 2,5 centímetros por año. A este ritmo, los continentes se reunirán en Pangaea aproximadamente no antes de 200 millones de años. Esto significa que el ciclo total desde la desintegración del antiguo supercontinente en continentes separados, hasta la formación de un nuevo supercontinente toma de 400 a 450 millones de años. Además, este ciclo no está controlado por la rotación de la Tierra, como creía Wegener, sino por las corrientes de convección del magma líquido caliente en las entrañas del planeta. Esta increíble fuerza natural levanta y junta placas de litosfera masivas en la corteza terrestre. Sin embargo, la evidencia geológica indica que anteriormente, el ciclo de los supercontinentes podría haber sido completamente diferente de 800 millones a 1.000 millones de años. Pero los científicos no tienen idea de por qué o qué pudo haberlo acelerado tanto en la escala de la historia humana. Las fuerzas tectónicas profundas ocasionalmente rompen la superficie como erupciones volcánicas, pero los cataclismos explosivos, como la destrucción de Pompeya por el Vesubio, por lo general no se repiten incluso después de millones de años. A diferencia de otros desastres devastadores que están esperando su momento, en 1906, poderosos temblores destruyeron casi por completo San Francisco y mataron hasta 3.000 personas. Medio siglo después, el terremoto volvió a ocurrir, pero la ciudad tuvo suerte de que el epicentro del terremoto estuviera en el océano. 30 años después, el desastre volvió a golpear a California. Es solo que la falla de San Andrés tiene uno de los ciclos sísmicos más cortos del planeta. En California, la placa del Pacífico presiona tanto contra la placa de América del Norte que la Tierra tiene que aliviarla. Enorme presión una vez cada 30 a 50 años. El último de estos terremotos cíclicos ocurrió en 2004, por lo que los californianos deberían prepararse para un cataclismo potencialmente apocalíptico en los próximos 20 años. Las fallas en todo el mundo tienen ciclos similares de actividad sísmica, pero tenemos una comprensión tan pobre de los procesos en el interior de la Tierra que aún no podemos predecir con precisión los temblores fuertes, especialmente porque a veces los terremotos ocurren repentinamente y no encajan en ningún ciclo.
Algunos científicos sugieren que la influencia electromagnética del Sol a veces puede ser tan tremenda que parece cargar el manto de la Tierra desde el interior. La liberación de carga provoca terremotos repentinos, y eso es solo una parte de lo que puede hacer nuestra luminaria. El Sol tiene su propio ciclo misterioso del apocalipsis, y todavía estamos tratando de resolverlo. En 1826, el astrónomo aficionado alemán Heinrich Schwab decidió por todos los medios encontrar el mítico planeta Vulcano. Entre Mercurio y el Sol, tenía que captar el momento en que el cuerpo celeste se deslizaría justo frente al disco solar. Para evitar confundirlo con una mancha solar, Schwab comenzó a dibujar esas manchas casi todos los días y perseveró. Durante más de 15 años no encontró el planeta Vulcano, pero descubrió que el número de manchas solares crece y decrece aproximadamente cada 10 años. Este descubrimiento conmocionó al astrónomo suizo Rudolf Wolf. Inmediatamente se dio cuenta de que las variaciones en solar actividad debe tener consecuencias globales para la vida en la Tierra. Con persistencia maníaca, Wolf recopiló todos los datos de observación durante siglos y estimó que los ciclos solares en realidad duran unos 11 años. Pero a mediados del siglo XIX, ni Wolf ni otros científicos pudieron desentrañar el verdadero significado de las manchas. Por lo tanto, no esperaban un evento catastrófico exactamente un ciclo después. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, el astrónomo británico Richard Carrington apuntó su telescopio al Sol como de costumbre. Pero esta vez, manchas gigantes nunca antes vistas aparecieron ante sus ojos, y cada uno de esos puntos era muchas veces más grande que la Tierra. De repente, arrojaron una inmensa masa de plasma brillante, como volcanes. Si nuestro planeta estuviera cerca, sería instantáneamente incinerado. Pero incluso a pesar de la enorme distancia, en la tarde del mismo día, los terrestres sintieron la onda expansiva del Sol. La aurora boreal iluminó el cielo desde Canadá hasta el Golfo de México. Al intentar transmitir la noticia sobre esto, los operadores de telégrafo, un análogo de Internet en ese momento, recibieron fuertes descargas eléctricas e incluso quemaduras. Esa horrible tormenta solar que literalmente golpeó el campo magnético de la Tierra se llamó Evento Carrington. Y eso fue solo el principio. En 1921, una tormenta solar apagó los teléfonos en todo el mundo. En 1972, una tormenta geomagnética detonó minas de la Marina de los EU en la costa de Vietnam. En 1989, apagó la provincia canadiense de Quebec. En 2012, el evento de Carrington, de hecho, se repitió, pero la Tierra esquivó milagrosamente la eyección de plasma en el último momento. La próxima vez que un huracán de partículas cargadas alcance su objetivo, nuestras ciudades se hundirán instantáneamente en la oscuridad total mientras todos los aviones caerán sobre nuestras cabezas desde arriba, y ni siquiera podremos compartir esas imágenes espeluznantes en las redes sociales, porque todos los dispositivos que funcionan se quemarán e Internet simplemente dejará de existir. La humanidad será literalmente lanzada al siglo XIX, y la pregunta principal no es si sucederá, sino cuándo sucederá. Los científicos ya se han dado cuenta de que además de los ciclos de 11 años, hay ciclos de siglos de mínimos y máximos solares, pero nadie puede decir con certeza que los controla, y lo que es más importante, dónde estamos en la tabla del apocalipsis solar. Pero esas son solo teorías, y en la práctica, sabemos muy poco sobre los mecanismos internos del Sol, sin mencionar las fuerzas espaciales que lo influyen desde el exterior. Todo lo que sabemos ahora es que el ciclo solar 25 comenzó en 2019. Es muy posible que el nuevo evento de Carrington ocurra alrededor de 2030, o tal vez tengamos que esperar hasta la década de 2060. Pero una cosa está clara, es casi seguro que la erupción solar apocalíptica ocurrirá en los próximos 150 años. Por paradójico que sea, el Sol no solo puede freír nuestra civilización, sino también hacer todo lo contrario. Después de todo, el Sol hace que la Tierra gire a su alrededor, no en un círculo perfecto ni a una velocidad constante. La órbita de la Tierra se alarga y se encoge ligeramente una vez cada 100.000 años. Ese es el ciclo de excentricidad. El ángulo de inclinación axial de la Tierra también oscila recíprocamente con un ciclo de 41.000 años. Finalmente, el propio eje tiene el ciclo de precesión y traza un círculo cada 23.000 años. Y mientras estos ciclos coinciden solo de cierta manera, una cantidad anormalmente pequeña de luz solar llega a la Tierra, comenzando una edad de hielo. Imagínese un mega glaciar tragando una ciudad como Chicago o Londres y convirtiéndola en un desierto ártico sin vida durante unos miles de años. Millones de personas morirán congeladas y los supervivientes tendrán que ser evacuados hacia el sur. Tal apocalipsis de hielo causado por el Sol ocurre cada 41.000 años. Este ciclo fue descubierto por el geofísico serbio Milutin Milankovic hace 100 años y por eso lleva su nombre. Sin embargo, a juzgar por los hallazgos de los geólogos, las edades a veces se extienden durante un periodo más largo en el ciclo habitual de Milankovic que se
extiende a 100,000 años, y los científicos aún no pueden descubrir qué es exactamente lo que conduce a esta inconsistencia. Según el cronograma actual, la próxima glaciación global golpeará la Tierra en 10,000 años, pero parece que el apocalipsis de hielo se retrasa debido a todo el efecto invernadero, gases que la humanidad ha emitido a la atmósfera en los últimos 2 siglos. Pero, ¿es posible que dentro de 10.000 años, en lugar de una edad de hielo, nos enfrentemos a un invierno nuclear provocado por el hombre? El principal descubrimiento es que, a veces, factores completamente inesperados intervienen en el curso cíclico de los acontecimientos y, al examinarlos más de cerca, queda claro que también están sujetos a su propio reloj catastrófico. La vida en la Tierra tiene patrones ocultos que pueden ser especialmente difíciles de encontrar y comprender para nosotros. A fines del siglo XVIII, un naturalista francés, Georges Cuvier, afirmó que los huesos de elefante que había encontrado en Europa en realidad pertenecían a mamuts extintos. En aquel entonces, se convirtió en una sensación porque los científicos estaban convencidos de que ni una sola especie biológica había desaparecido de la Tierra, y mucho menos habían aparecido algunas nuevas. Lo increíble es que Cuvier afirmó que los mamuts fueron exterminados por una terrible catástrofe. En su opinión, la Tierra fue azotada por supertormentas con grandes inundaciones una vez cada pocos miles de años, de modo que se renovó toda la vida en el planeta. Otros académicos menospreciaron la teoría de Cuvier como catastrofismo y se burlaron de ella. El profesor británico Charles Darwin también estaba entre los escépticos, pero solo discrepaba parcialmente con Cuvier. En su opinión, las especies de la Tierra se reemplazaban unas a otras, pero como resultado de la evolución natural, no de catástrofes, la teoría de Darwin finalmente se confirmó, y ahora sabemos que el promedio esperanza de vida de una especie varía de 5 a 10 millones de años. Los mamuts conquistaron las regiones más septentrionales de la Tierra hace 5 millones de años. Se reprodujeron tanto que se convirtieron en una de las especies dominantes, pero hace unos 200.000 años, estos gigantes comenzaron a dar paso a una nueva especie depredadora agresiva. Esos depredadores eran los neandertales, pero hace 40.000 años, también fueron superados por quizás la especie más exitosa de la historia moderna. Primero, exterminaron a los neandertales, en hace 5.000 años. Acabaron con todos los mamuts, y esos eran, por supuesto, inteligentes y audaces Homo sapiens. Hoy sabemos que los primeros ancestros de los humanos modernos aparecieron hace unos 2 millones de años, y como no tenemos competidores razonables, nuestra especie tiene al menos la mitad de la vida por delante. Y dado que nos hemos apoderado de casi toda la Tierra y llevado a la extinción a los depredadores más peligrosos, desde un punto de vista evolutivo, el Homo sapiens puede convertirse en una especie casi eterna. Y tal vez hubiera sido así si Georges Cuvier con su catastrofismo hubiera dado la razón. En 2021, un grupo de científicos estadounidenses publicó un descubrimiento increíble en Geoscience Frontiers Journal. Resulta que todas las extinciones globales en la Tierra en épocas recientes están sujetas a un ciclo previamente desconocido de 27,5 millones de años. Parece que la Tierra tiene pulso, y con cada latido, muchas especies desaparecen de su rostro a la vez. Y lo más extraño de todo, las catástrofes son completamente diferentes. Cada latido de un pulso corresponde a las inundaciones por cambios en los niveles del océano mencionadas por Cuvier. Otro provoca la glaciación, que hace que las especies termófilas mueran congeladas. El tercero conduce a la erupción de un supervolcán. Los científicos creen que hace unos 7.000 años, una poderosa erupción del supervolcán Toba llevó a la humanidad al borde de la extinción. Según una de las teorías, de todos nuestros ancestros, literalmente unos miles de personas sobrevivieron en ese horrible y catastrófico evento que ni siquiera era parte del misterioso pulso de la Tierra, que ahora es aún más destructivo. Tenemos otros 20 millones de años antes del próximo latido del pulso. Parece que hay mucho tiempo para prepararse, pero si no descubrimos qué fuerza misteriosa se esconde detrás del pulso de la Tierra, simplemente perderemos el tiempo. Ahora, los científicos están perdidos tratando de determinar qué mecanismo puede causar inundaciones, glaciaciones, terremotos y otros desastres cíclicos. Parece que tenemos que buscar algo más global que los cambios de la deriva continental en la órbita de la Tierra incluso los caprichos del Sol. Y en el conocido gráfico de extinción masiva, hay un evento que se destaca del resto y que finalmente puede llevarnos a una solución. Creo que ya lo has adivinado. El impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios también coincide con uno de los latidos del pulso de la Tierra. Pero, ¿cómo es eso posible? Después de todo, nuestro planeta no puede bombardearse a sí mismo con asteroides. En teoría, estos desastres espaciales deben ser aleatorios y no estar sujetos a ningún ciclo. Pero en nuestro universo increíblemente vasto
vasto y complejo, nada parece imposible. El ciclo catastrófico más misterioso es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Desde finales de los años 70, cuando el geólogo Walter y Louis Alvarez descubrieron el cráter Chicxulub formado en la Tierra como resultado del impacto de un asteroide gigante en el Golfo de México, cientos de científicos se han preguntado cuándo la Tierra será sometida a otro bombardeo apocalíptico. Para revelar el ciclo de los asteroides asesinos, necesitamos determinar las fechas de todos los impactos anteriores, pero incluso después de unos pocos miles de años, encontrar evidencia de tal catástrofe puede ser increíblemente difícil, incluso si fue visto por la gente. La antigua ciudad de Toul el Hammam en Jordania de repente quedó desierta alrededor de 1650. Los arqueólogos han desarrollado varias teorías y solo recientemente descubrieron piedras derretidas, artículos domésticos quemados y una capa de ceniza de 1,5 metros. Y como no hay volcanes cerca, la única explicación posible es un pequeño cometa o asteroide que incineró instantáneamente a todos los habitantes y sus viviendas. Además, este objeto no cayó al suelo, explotó sobre la superficie de la Tierra, sin dejar cráter como el meteoro de Chelyabinsk en 2013. El rastro más visible de este objeto se registra en la historia bíblica de la aniquilación de Sodoma y Gomorra, en las llamas del infierno, pero un asteroide realmente grande que podría destruir a toda la humanidad definitivamente dejaría un cráter. Bien, por desgracia, la erosión y otros procesos naturales en la Tierra pueden ocultar perfectamente las huellas de incluso impactos poderosos. Después de décadas de investigación, los científicos pueden nombrar con confianza solo una docena de grandes desastres espaciales en los últimos 2.000 millones de años. No parece un ciclo, por lo que la mejor estimación que pueden hacer los astrónomos hoy es un impacto apocalíptico cada 4 o 40 millones de años. Eso es en la práctica, es simplemente imposible predecir el próximo. Y es por eso que la NASA ha invertido 20 años y enormes recursos para detectar todos los asteroides cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos. Hasta el momento, los científicos han encontrado más del 90% de todos los objetos potencialmente peligrosos entre el Sol y el cinturón de asteroides. Y de acuerdo con estos datos, estamos a salvo por al menos otro siglo, si no un milenio. Y podríamos dejarlo así. Pero todos los objetos encontrados por la NASA son solo una gota en el vasto océano de asesinos espaciales. Esta es la nube de Oort, ubicada a 2 años luz del Sol. Es una gigantesca burbuja de cometas casi invisible para nosotros. En un descubrimiento reciente apunta a un ciclo misterioso que sigue enviando a estos asesinos hacia la Tierra. En agosto de 2022, un equipo de investigadores de la Universidad de Curtin en Australia estudió placas tectónicas antiguas en su país y en América del Norte. Y a pesar de la enorme distancia entre ellos, los investigadores vieron el mismo patrón. A juzgar por la naturaleza de los depósitos cristalinos, hace aproximadamente 3.500 millones de años, un cometa masivo se estrelló contra la Tierra y el impacto fue tan fuerte que atravesó la corteza terrestre hasta el manto, convirtiendo gran parte del planeta oceánico en un mundo de lava fundida. Calculan los científicos que la velocidad del cometa asesino tenía que alcanzar de 60 a 70 km por segundo, que es 3 veces más rápido que la velocidad del asteroide que mata dinosaurios. La diferencia entre estos objetos es como la que existe entre un fumigador y un avión de pasajeros. Una velocidad tan tremenda es una clara evidencia de que el cometa no vino del sistema solar interior, sino de la nube de Oort. Pero lo más extraño es que esta terrible catástrofe global estuvo lejos de ser única. Habiendo estudiado todas las capas geológicas disponibles, los científicos descubrieron que apocalipsis de lava similares, con raras excepciones, ocurrieron a intervalos de aproximadamente 170 a 200 millones de años. Pero no existe un ciclo largo que envíe cometas asesinos a la Tierra con tanta regularidad en nuestro sistema solar. Sin embargo, existe mucho más allá. Y esto no es ficción. En este momento, el sistema solar, junto con todos los planetas en forma de cometas, atraviesa la galaxia de la Vía Láctea a una velocidad de 240 km por segundo, y tardamos unos 225 millones de años en hacer una rotación completa alrededor de su centro con el agujero negro supermasivo a decenas de miles de años luz de distancia. A primera vista, este no es el número que estamos buscando, pero nuestra galaxia se compone de algo más que estrellas individuales. Sus grandes brazos espirales llenos de cúmulos de polvo de estrellas y gas giran alrededor del centro un poco más lentamente, y hacen una revolución en exactamente 200 millones de años. Los científicos creen que una vez que el sistema solar entra en esa zona de mayor densidad galáctica, las perturbaciones gravitacionales externas sacan a algunos de los cometas de la nube de Oort de sus órbitas estables, y desviarlos hacia la Tierra a gran velocidad. Los científicos
nos sugieren que esas poderosas colisiones podrían haber dividido muchos supercontinentes en la historia de la Tierra, y aceleró sus ciclos. Tales cataclismos, a su vez, causaron cambios climáticos drásticos con glaciaciones prolongadas, sin mencionar las extinciones masivas repentinas. Además, el campo magnético del Sol puede experimentar serias sobrecargas al pasar por las regiones densas de la galaxia y, como resultado, las emisiones de plasma pueden volverse más frecuentes. Así que parece que finalmente hemos encontrado el eslabón perdido en los ciclos catastróficos de la Tierra. Geólogos australianos sugieren que la última vez que pasamos por el brazo galáctico fue hace 66 millones de años. ¿Significa esto que tenemos más de 130 millones de años hasta nuestro encuentro con el próximo cometa asesino? Desafortunadamente, el diablo está en esas excepciones al ciclo del cometa. A veces, los impactos ocurren durante periodos en los que se suponía que el sistema solar estaba lejos de áreas peligrosas y densas. Puedo mostrarte múltiples animaciones asombrosas y detalladas de la Vía Láctea, pero de hecho, los astrónomos no están exactamente seguros de cuántos brazos tiene o cómo están dispuestos. Simplemente no podemos ver la mitad de la galaxia que se encuentra detrás de su núcleo brillante. Además, esas perturbaciones gravitatorias también pueden causar cúmulos de materia oscura interestelar, que son completamente invisibles para nosotros. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez ahora mismo, un cometa asesino se dirige hacia nosotros desde la nube de Oort. Y si eso es cierto, necesitaremos todo el arsenal nuclear del mundo para al menos tratar de desviarlo de la Tierra. Rompe el ciclo cósmico más global y mortal. Pero eso solo sucederá si la humanidad logra hacer frente a los ciclos destructivos que la gobiernan. En ese vídeo publicado hace un año, les conté sobre el sociólogo austriaco Arno Tausch, quien publicó un artículo científico sorprendente en 2007. Se dio cuenta de que todos los principales conflictos armados desde finales del siglo XV hasta la actualidad encajan en los altibajos de la economía mundial, como la Gran Depresión de hace un siglo. Da la impresión de que las naciones tienen sus propios relojes internos que les indican que deben comenzar una guerra, de vez en cuando. Lo más destacable es que, según Tausch, tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un descenso prolongado del ciclo, que solo puede conducir a un nuevo pico. Y esta vez debe ser muy prominente. Solo un par de meses después de expresar esta idea en mi vídeo, Rusia invadió Ucrania. Y algunos expertos creen que esto podría ser solo un prólogo de la Tercera Guerra Mundial. Ahora bien, ¿crees en los ciclos secretos que son responsables de los cataclismos en la Tierra? ¿Y si conseguimos evitar un invierno nuclear provocado por el hombre? ¿Qué desgracia del resto del menú catastrófico crees que podremos repeler? ¿Y cuál conducirá sin duda a una nueva extinción global?